Ok, este es el capítulo 5.1.3. Vamos a ver lo que son los data view. Eh, ya, vamos acá donde nos quedamos la última vez. Y básicamente un data view, vamos a utilizar las tablas que hemos creado en los capítulos anteriores. Por ejemplo, voy a utilizar la tabla empleados. Voy a ponerlo aquí abajito. Eh, un data view, como su nombre lo indica, es para poder crear o en ese objeto eh, almacenar una vista de una tabla eh, que tengo, ¿no? Por ejemplo, data view, por ejemplo, solo mujeres. Mujeres es igual a new data view y aquí tiene tres constructores, ¿no? Voy a utilizar el segundo constructor que pasa como parámetro un data table y lo voy a pasar a empleados. Entonces en mi data view solo mujeres, yo le puedo poner, especificar la propiedad row filter, en la cual le digo, sabes que yo quiero ver una vista solo de las mujeres, entonces le pongo género es igual a F. Entonces, dentro de esta vista van a estar tan solo los registros que van a concordar con este filtro que les estoy especificando. Entonces, console.writeLine mujeres es igual a solo mujeres.count. Aquí me faltó concatenarlo. Punto toString. Entonces, con eso tengo esta vista de solo las mujeres. Puedo tener otra vista, data view, eh, orden empleados es igual a new data view empleados, y aquí en orden empleados punto sort es igual a, que los voy a ordenar por sueldo y género de forma descendente. Entonces, si bueno, aquí tendría que for each tap punto punto to table punto rows data rows no data row DRE nombre punto toString. Entonces, ya, vamos a ejecutar esto.
Presiono Enter y ahí está, no tenemos el breakpoint ahí. Entonces aquí presioné F10, ya tengo mi vista de solo mujeres, no, de los empleados, o sea, tengo, y aquí le voy a aplicar un filtro y entonces aquí me dice mujeres 3, similar a la función que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Pero esto ya es con un data view. Entonces vamos a hacer otra vista de la misma tabla de empleados y aquí le vamos a especificar un orden a esa vista que es en base al sueldo y el género de forma descendente. Entonces primero está María, luego está José, Pedro, Pamela, Carlos y Carolina. Si vamos acá, ok, y no sé si se dieron cuenta, pero no está ordenado. Está en la misma forma que fueron ingresados, debieron estar ordenados por sueldo y luego por género de forma descendente. Eso porque fue porque aquí obtuve la tabla en la cual estaba basado la vista. Entonces para ver el orden que se aplicó en la propiedad sort, debía haber barrido a directamente la vista. Directamente así, y aquí no tiene data row, sino lo que tiene es un data row view de DRV. Nombre DRVE. Y a ver, ahí está el nombre. Le voy a poner también que se presente el sueldo. Sueldo y el género. Género, le quito esto de aquí y ya está. Ahora sí lo vuelvo a ejecutar. Presiono Enter. Ya. F10, F10, F10. Ahora sí. A ver, María, José. Aquí falta ponerle un espacio entre cada uno. Vamos a ponerle 2 espacios. Vamos a poner un breakpoint acá, F5. Enter. F5. María, José, Pedro, Pamela, Carlos y Carolina. Vamos a ver. María, José. Aquí está, ya cambió. Si ven. María, José. Luego el siguiente era Pamela, pero está Pedro. Porque el orden fue sueldo y luego género. Entonces, el menor sueldo es el de María. Y luego está que es F. F es menor que M. Y luego viene José, que es M y con 200. Entonces luego viene Pedro, de aquí en este caso primo, que tiene un menor sueldo que es 325 y Pamela tiene 350. Y luego viene Carlos, ¿sí? Y por último Carolina. Entonces fue en orden a el sueldo que tenía cada uno, ¿no? De menor a mayor y asimismo el género.
Bien, entonces eso con respecto a lo que son los data view. Ahora vamos a lo que es exportar dataset a XML e importar eh, ese dataset. Bien. Ok, vamos a ver ahora lo que es exportar un dataset a un archivo XML. Vamos a detener esto de aquí, vamos a hacerlo más grande y vamos a coger todo este código que hemos puesto desde el capítulo 5.1 hasta ahora y lo vamos a poner en un método aparte. Ya se nos está haciendo muy grande. Private static void ado1 adonet 1. Ya, entonces para lo que vamos a hacer ahorita vamos a utilizar esta primera tabla que hicimos en el capítulo inicial de Ado, y esto de aquí lo vamos a pasar a un archivo. Entonces string archivo salida es igual a. Entonces antes de eso yo necesito crear un dataset de ese cliente es igual a new dataset. Le puedo especificar un nombre, dataset cliente, y a este dataset le agrego la tabla de tcliente. Bien, aquí ya no me va a dar problemas con el capítulo anterior al agregar este dataset porque el código que agregaba a un dataset anterior está dentro de este otro método, ¿no? Que no va a ser ejecutado dentro de este método main. Aquí está un código totalmente nuevo, ¿no? Entonces agrego la tabla, y una vez que ya agrego la tabla al dataset, dentro de este dataset hay una función que se llama write.xml. Entonces aquí le puedo poner la ruta del archivo al cual yo quiero exportar la información que tengo dentro de mi dataset a un archivo XML. Entonces aquí le pongo este carácter arroba para que me permita poner los slash en la ruta de mi archivo. Entonces en este caso yo lo voy a poner en esta ruta, control C, B, y le pongo aquí clientes.xml. Entonces si yo vengo y ejecuto esto, F5, y aquí está esperando que le dé enter, presiono enter porque está este readline aquí, y aquí esto ya lo hemos visto. Voy a poner aquí un F9, F5, ya vengo, creo el dataset, agrego la tabla y ejecuto el método write.xml, y se ejecutó, y ya, ahí enter, stop, vamos acá y aquí está mi archivo clientes.xml. Entonces aquí yo vengo aquí, caramba, aquí y aquí, no se me quiere abrir. Vamos acá, allá era acá, vamos acá, aquí, acá, y ahí lo voy a abrir con el mismo Visual Studio.net. Entonces si ven, aquí me grabó la información de mi tabla clientes
Y aquí si ven le puso el nombre dataset cliente, que fue el nombre que le puse acá a lo que creé la instancia del objeto dataset. Y aquí tengo la información que está dentro de mi tabla clientes. Está Bill, Will, Neil y Phil. Entonces eso es lo que puedo hacer con ese método writeXML. También yo puedo exportar solo la definición de las tablas que están dentro de mi XML. Eso lo logro, por ejemplo, archivo salida def. Entonces aquí cliente def de definición. Y aquí invoco al método writeXML esquema. Entonces aquí le pongo otra ruta, mejor dicho es la misma ruta pero con un nombre de archivo diferente. Y aquí hay una sobrecarga. Bueno, no, en este no hay una sobrecarga, solo directamente el que me dice que escriba el esquema, o sea, la definición de cómo está formado la tabla. Entonces si yo ejecuto esto, F5, Enter, F5, F5, F10, 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 aquí escribí el XML nuevamente, aquí me está diciendo, como lo tengo abierto en Visual Studio, me dice que cambio el archivo, le digo sí a todo, F10, aunque es el mismo contenido, vengo acá y ahora voy a abrir este de acá. Ah, no, pero antes de eso voy a detener esto de aquí porque ya se me creó el archivo def. Si vengo acá y entonces aquí en el formato XML está la definición de cada uno de los elementos que están dentro de las tablas que están dentro de mi dataset cliente. En este caso tan solo tengo la tabla clientes. Entonces aquí me dice, sabes que tiene la columna nombre, mejor dicho tiene la columna ID cliente, que el tipo es un entero, tiene la columna nombre, que el tipo es un string y tiene una restricción que el máximo valor es 20. Entonces aquí tengo solo la definición de mi tabla clientes. Eso se logra invocando al método writeXML. Entonces de esa forma yo puedo exportar lo que tengo dentro de la memoria de los datasets y data table que estoy manejando en mi programa. Ya. Y para poder, digamos que vamos a crear un método aquí para poner todo eso que acabamos de escribir ahorita. Private static void export dataset XML, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Lo vamos a poner ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es leer ese XML. Entonces aquí, por ejemplo, creamos un dataset así mismo. Dataset ds es igual a new dataset ds.readxml. Entonces, de donde estaba la ruta era este de aquí. Y al momento que invoque a este método se me va a cargar el contenido del archivo en el dataset como si hubiese estado en memoria, o lo pone en memoria, mejor dicho, lo que está en el archivo XML lo pone en este dataset. Y vamos a ver eso ahorita. F9, F5, presiono Enter, F10, F10 y lo leyó. Entonces si yo doy doble clic aquí, presiono Shift F9 para ver el contenido del dataset, me dice que, si ven, dataset name es dataset cliente, que es lo que estaba en el XML. Si yo vengo a la propiedad tables, aquí me dice base, dice count, tiene una tabla. Vamos a ponerle aquí tables, enter, aquí ya veo directamente lo de tables.
y yo puedo poner aquí bueno, no me aparece aquí, pero yo sé que de tables yo tengo una colección, la primera, y aquí si ven dice el valor clientes, la tabla clientes. Yo sé que este tiene filas, aquí me dice las filas que tiene, me dice tiene 4 filas. Entonces yo puedo ver la primera fila y ahí está, ¿no? Entonces si ven, ahí está el código 1, Bill Hill, de 1990 que nació, ¿sí? Entonces hemos visto cómo podemos exportar la data que tenemos dentro de un data client a un archivo XML para luego poderla leer a sí mismo y poderla volver a utilizar dicha data. Ok, hemos visto ya el data view, el exportar dataset y el importar un XML a un dataset. Bien, ahora vamos con la data externa, a lo que habíamos visto desde el primer capítulo de ADO.NET, que era que puede manejar data interna, que es todo lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora vamos a ver lo que es la data externa. Bien, pero antes algo adicional que me faltó en la exportación del dataset es que yo al momento de que defino mis columnas en mi tabla, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Que si es que va a ser exportada esa columna, que sea mapeada como un atributo. Porque ahorita cuando le dimos aquí clientes, vimos que esta se exportó como un elemento, ¿sí? Pero yo también le puedo decir que al momento que se exporte como un atributo del XML. Entonces yo al momento que agrego mi columna, aquí de tantas sobrecargas que tiene esto de aquí, no está, pero yo puedo venir aquí y por ejemplo, bueno, aquí tenía un data column. Por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí. En este data column yo le puedo poner, bueno, aquí ya le puse el max length, aquí le puedo poner al momento que estoy agregando la columna, si aquí a ver, dc punto ordinal prefix site unique column mapping type, que sea mapeada como un atributo en el XML. Entonces por ejemplo, pongámosle que sean todas las columnas mapeadas como atributos. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo poner DC es igual a este de aquí que añadió. No, aquí DC ya, aquí ya está. Aquí tan solo le pongo que lo mapee como atributo. Aquí DC es igual a esto y que lo mapee como un atributo. Bien, aquí viene, lo va a exportar. Entonces voy a llamar a este método aquí F9 F5 enter. Ya invocó al método de exportar dataset de XML F10 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 y por default está que la columna sea mapeada como un elemento, pero aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Mapeate como un atributo. Y ya es tanto la columna cliente, ID cliente, nombre, apellido y nacimiento. Se agregan las filas F5, lo exporté y aquí me dice que el archivo clientes XML ha cambiado. Le pongo así a todo, aquí F10, ya pongo detener y si vemos acá, si ven, ahí cambió, ¿no? Entonces cada una de las columnas fue puesta en el archivo XML como un atributo del elemento clientes, ¿sí?
Es una forma diferente de exportar la información. Ahora sí, vamos a ver lo que es la data externa. Ok, en todo lo que hemos visto hasta ahorita hemos visto cómo trabajar con data que está totalmente desconectada de una fuente externa. Sin embargo, hay pocos programas que dependen de data creada solamente dentro de la aplicación en sí misma. La mayoría de programas, especialmente aquellos que trabajan en un ambiente de negocios, dependen de un contenido almacenado en una base de datos o en otra fuente externa a la aplicación. Ahora vamos a ver que Ado.net tiene lo que son data providers y objetos de conexión y otras características relacionadas que hacen la interacción entre el framework y las posibles fuentes de datos. Ok, para poder conectarse a estas fuentes de datos externas, se utiliza lo que es el objeto SQL Connection para lo que es la conexión hacia un servidor de tipo SQL Server. Y dentro de este objeto Connection, SQL Connection, está lo que se denomina el Connection String. Entonces este Connection String varía dependiendo de qué proveedor de datos al cual se quiere conectar. Este Connection String es una cadena que está separada por punto y coma, cada una de las propiedades que involucran, que se tienen que especificar para poder establecer la conexión hacia esa fuente de datos. Vamos acá, vamos a Programs y vamos a quitar esto de aquí y vamos a ver lo que estoy mencionando para no ver tanta teoría sino ya más en la práctica. Ok, entonces con el nombre de espacio system.data hemos visto todo lo que es para manejar data localmente y que reside dentro de la aplicación, en la ejecución de la memoria dentro de la aplicación. Ahora, para poder conectarse con data externa, vamos a ver otro nombre de espacio, system.data. Bueno, está dentro del mismo system.data, pero más internamente tenemos a lo que es el SQL Client. Este nombre de espacio que system.data.sql Client, el cual me va a permitir conectarme con una data externa tipo Microsoft SQL Server, ya a partir de la versión 2005, 2008 y 2012. Si yo me quisiera conectar con una versión anterior a la 2005, por ejemplo la SQL 2000, tendría que utilizar lo que es OLDB, el nombre de espacio system.data.oldb. Ok, dentro de este nombre de espacio está una clase que se llama SQL Connection. Si ven, aquí claramente dice class, que está dentro del nombre de espacio system.data.sql client. Es el nombre de espacio que acabo de ver ahorita. Y este de aquí es la clase. Vamos a poner cn es igual a new SQL Connection. Entonces, con la variable que es de tipo SQL Connection, hay una propiedad que se llama Connection String. Dentro de esta propiedad Connection String se especifican las propiedades necesarias para poder establecer la conexión, las cuales están separadas por punto y coma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un servidor de base de datos local. Voy a abrir una nueva instancia de SQL Server 2012. Voy a poner localhost. Aquí le voy a poner la superclave. Me conecto y ya está. Aquí tengo una base de datos llamada dbprueba. New query. Aquí está. Vamos a dejar ver esto aquí.
Y vamos acá. Para poderme conectar, entonces yo tengo que establecer aquí la cadena de conexión. Entonces, una de las primeras propiedades es data source, que me dice cuál es la fuente de datos. En este caso le digo que es el nombre del servidor, el nombre o la IP del servidor al cual me quiero conectar. Y que tiene el servicio de Microsoft SQL corriendo, ¿no? En este caso mi máquina se llama THSoft 775. Le pongo punto y coma para separar las propiedades, y el siguiente propiedad importante es que le tengo que especificar cuál es el nombre de la base de datos a la cual me quiero conectar. Para eso se pone initial catalog, y me quiero conectar a la base DB prueba. Lo siguiente es el usuario, user ID es igual a SA, punto y coma, y por último el password. Le pongo la superclave, y con eso yo ya podría establecer una conexión a una fuente externa. Entonces aquí invoco al método open, y cuando ya termine de utilizar mi conexión invoco al método close. Entonces presiono F5, me dice que hay errores. No, ¿cuál es el error? Ya, es porque aquí a lo que copié el código en el método main, ya. Entonces, ya. Voy con Control Shift B, lo recompilo para ver que está todo bien. Ahí se compiló. Ahora sí, F5. Presiono Enter y ahí viene acá, ¿no? Aquí la variable SQL, la variable SN tiene null. F10 ya tiene la instancia de la clase SQL Connection. Y aquí se pone las propiedades de la connection string y open. En este caso no me dio ningún error al momento de invocar el método open, y ya estoy conectado a mi servidor SQL 2012 hacia la base de prueba, ¿no? Lo cierro, lo detengo, ya. Entonces con esto ya establecí mi conexión hacia una fuente de datos externa, y este connection string tiene información que es sensible, como es el usuario y el password. Entonces hay una mejor forma de manejarlo, y para poder para poder asignar este connection string, y es lo que se conoce como los connection string builders. Porque aquí, si es que se le pide al usuario que provea esta información, por ejemplo, sabes que dame el usuario y el password, y si concatenamos eso de aquí, podría decirle, sabes que cambiar incluso hacia qué base de datos se quiere conectar. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso me conecté a la base prueba, pero digamos que el usuario era proveído, o sea, era requerido por el usuario que estaba utilizando la aplicación. String usuario es igual a, digamos, SA, y aquí también el string password es igual a 123 asterisco abc asterisco 456. Entonces digamos que el usuario venía aquí, presionemos enter, y digamos que el password venía acá. Ok, ¿qué pasaba si aquí en usuario este pana ponía así SA y ponía punto y coma? Y como es un usuario que sabe algo de programación, ponía así master punto y coma. Entonces si vemos esto de aquí,
F5. Vamos acá, presiono Enter. F10, 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 F10. Y mi connection string que tiene el data source, tiene el inicio catálogo prueba, tiene el usuario SA, pero aquí estoy sobreescribiendo a la base de datos a la cual me quiero conectar y le digo que me quiero conectar a master. Y aquí otra vez el password, ¿no? Aquí tiene dos veces el punto y coma. Vamos a ver si lo coge. Open y me abrió la conexión. Y ya estoy conectado no a la base prueba, sino a la base master. ¿Sí? Entonces, para poder evitar eso ahí, hay lo que se conoce como Connection String Builders. Vamos aquí, SQL Connection ya. Vamos a ver lo que es Connection String Builders. Entonces, por ejemplo, aquí private static, static void, no void no, sino private string, porque voy a volver algo, cadena conexión. Entonces aquí digamos que me pasa el usuario string, usuario string y password. String, cadena, caramba, cadena, return, cadena. Entonces aquí voy a crear una clase SQL de tipo SQL Connection String Builder. S Connection String Builder es igual a new. Y entonces aquí esta clase tiene propiedades individuales en las cuales yo le puedo especificar el data source. En este caso yo le pongo aquí que es TechSoft 775. Le voy a poner initial, a ver, ¿cuál era? Punto initial catalog, que es db prueba. Le puedo poner use, caramba, punto user id, que es usuario. Y aquí le puedo poner password, que es igual a password. Entonces este de aquí, punto connection string, retorno eso aquí, ya no es necesario esta variable que estaba aquí. Entonces yo, en vez de concatenar así los elementos de mi connection string, lo que hago es invocar a este método de acá. Voy a poner como comentario esto de aquí, cn.connectionString es igual a cadena de conexión, le paso el usuario, le paso el password y ahí está. Vamos a ver cómo lo hace. F5, Enter, F10, 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 F11 para meterme dentro. Data source, ahí está, inicial catalog, debe prueba, usuario, uso todo eso y password. Aquí me va a retornar la cadena de conexión. Vamos a ver cómo la retornó. Y si ven, me hizo una especie de limpieza de lo que tenía el user ID. No limpieza, sino es que lo puso dentro de estos caracteres, ¿sí? El slash y el ¿cómo es que se llama? Y el comillas dobles. Entonces le está diciendo que todo esto es el nombre del usuario, ¿sí? Entonces si yo trato de hacer el open, entonces se fue de oreja. Me dice login file, en que responda que parece que se quedó
Ok, como vimos, dio error. Se quedó algo congelado el IDE.net. Pero bueno, ya reaccionó. Dio login file for user y me está tomando todo esto como que si fuera el nombre del usuario, ¿no? Entonces lo detengo, pongo el usuario correctamente, pongo breakpoint, F5, enter, F10, 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 open, y ahí realizó la apertura, la conexión hacia la base de datos sin ningún problema. Detengo esto de aquí. Ok, ya. Entonces eso con respecto a el Connection String Builder, que lo manejamos con esta clase de aquí. Bien, ahora vamos a ver lo que es el entendiendo a los data provider. Ado.net provee interfaces genéricas a diferentes tipos de almacenamientos de data, incluido al SQL Server. También hay para Microsoft Access en bases de datos basadas en archivos, archivos de texto plano delimitados por punto y coma, hojas tipo Excel, entre otras. Para enlazar esta variedad de fuentes de datos con el modelo común dataset, Ado incluye lo que son providers, librerías de clases que entienden cómo interactuar con plataformas de datos específicas como el SQL Server, o una capa común de data como lo que es el OLEDB. Otros vendedores ofrecen adicionalmente proveedores que están incluidos con el Visual Studio para habilitar acceso a bases de datos de terceros. Lo que es Ado.net, el Ado.net en el framework viene con tres providers. Con el provider que acabamos de ver ahorita, que es del Microsoft SQL Server Provider, expresado a través del system que vemos aquí. Vamos a verlo a través de esta librería que está aquí. El system.data SQL client, este nombre de espacio, el OLEDB provider, que es expresado a través del system.data.oledb, y el proveedor ODBC, expresado a través de system.data.odbc. Todos los proveedores conceptualmente son idénticos. Clases que exponen funcionalidad similar entre los proveedores a veces varían en los nombres. Por ejemplo, el proveedor de SQL Server, la clase del SQL Server, del proveedor del SQL Server que establece la conexión con la base de datos, es llamado SQL Connection, como la vimos aquí, ¿no? La clase equivalente en un proveedor OLEDB Provider es llamado, por ejemplo, es llamado OLEDB, OLEDB Connection. Ambas clases derivan de la clase system.data.common.odb connection. Es decir, estas dos clases derivan de system.data.common.db connection. O sea,
utilizando lo que es orientación a objetos, ¿no? Entonces ambas clases, tanto esta de aquí como esta de acá, derivan de esta de aquí a través por medio de interfaces. Cada proveedor también incluye otras clases que son específicas para su propio producto, o sea, para proveer una experiencia única para sus productos, o sea, para la conexión hacia su motor de base de datos. El nombre de espacio SQL Client incluye lo que es el SQL Bulk Copy, que vamos a ver más adelante, que es una clase del SQL Server que provee la característica de copiado masivo o bulk copy y que no tiene una contraparte, o sea, no tiene un equivalente en los proveedores OLEDB o ODBC Provider. ¿Sí? Entonces, la mayoría de ejemplos, o casi el 99% de ejemplos que vamos a ver, se van a basar en este proveedor de aquí, que es el system.data.sql client. Algo adicional es que anteriormente, mejor dicho, hasta la versión 4 del framework de .NET incluía al proveedor de Oracle. Este proveedor estaba en el nombre de espacio system.data.oracle client. Este todavía se lo sigue encontrando en el Visual Studio, pero sin embargo esta clase ha sido marcada como deprecate, o sea, en obsolescencia, o sea que es obsoleta, y que en el futuro, en las futuras versiones, ya creo que en la Visual Studio 2012 ya no va a aparecer esta clase de Oracle, porque Microsoft la va a remover completamente y se recomienda que los usuarios que se quieren conectar a bases de datos Oracle obtengan su proveedor por medio de Oracle mismo, ¿no? Que es, uno se puede conectar a la página de Oracle y descargarse ese proveedor directamente. Más adelante vamos a ver un ejemplo con una conexión hacia una base diferente de SQL, en este caso que es MySQL, un MySQL que está en un servidor Linux, en una máquina Linux, está en una máquina virtual Linux. Entonces vamos a hacer ese ejemplo también. Ya. Ok. Entonces ya vimos lo que es el SQL Connection, vimos lo que es el Connection Stream Builder y la clase SQL Connection Stream Builder. Entonces, una forma adicional para establecer una conexión hacia la base de datos es con la palabra reservada de C#, que es using. Bueno, aparte el using se lo utiliza acá arriba para especificar los nombres de espacios, pero también se lo puede utilizar aquí dentro de los métodos, y es para indicar un ámbito en el cual va a tener va a durar la ejecución de una clase o de un objeto, en este caso del objeto conexión. Por ejemplo, vamos acá y cambiemos esto de aquí. Ya, algo adicional de esto de aquí es que para encerrar totalmente o borrar toda conexión, todo el método de conexión, tenemos que invocar al método dispose. Entonces este método libera todos los recursos usados por la conexión que se establece hacia un motor de base de datos. O sea, si ya no queremos seguirnos conectando hacia la base de datos, llamamos a este método y liberamos todos los objetos requeridos, ¿no? Sino tan solo hasta lo que es el método close. Una forma alternativa de realizar la conexión, como había mencionado, es con, vamos a borrar todo esto de aquí, utilizando la palabra reservada using.
Aquí si ven me dice code snippet for using statement, o sea, para la sentencia using hay un código de ejemplo. Entonces presiono tab. Entonces aquí me dice cuál es el recurso que voy a utilizar y este es el ámbito de ese recurso. Entonces en este caso mi recurso es un recurso tipo SQL connection. Entonces le pongo cn es igual a new SQL connection y aquí le paso el connection string. En este caso el connection string, como lo está armando, era con cadena conexión, invocando el método cadena conexión. El usuario era el SA y el password era 123 asterisco abc asterisco 456. Ok, entonces aquí cn.open. Aquí me falta un paréntesis. Ya, ahí está. Entonces aquí, si yo establezco la conexión de esta forma, no necesito especificarle un punto close, porque ya cuando termina sale el ámbito using, él se encarga de destruir todo con respecto al recurso que se está utilizando, en este caso un recurso de tipo conexión. Entonces él ya hace el close y el dispose de este objeto. Ya. Entonces eso con respecto a la conexión. También algo que tiene el proveedor de SQL, el SQL Client, que es para conectarse con SQL Servers, es lo que se determina como Connection Pooling. Vamos a ponerlo acá. Es algo que se llama Connection Pooling. Ya. ¿Y qué es esto de Connection Pooling? Es que, por ejemplo, tradicionalmente las aplicaciones cliente-servidor establecen conexiones hacia base de datos cuando sus programas inician, manteniendo un enlace de data hasta que el usuario sale totalmente de la aplicación. Cuando se introdujo ADO.NET y condujo a lo que es el manejo de multicapas, al desarrollo de una aplicación multicapas que permite preferencias de conexión con modelos conectados y lo que es aplicaciones basadas en web y aplicaciones que son de centros de datos, puede ejecutar múltiples ejecuciones y actualizaciones sobre una base de datos durante una simple en una sola procesamiento del servidor, un evento de procesamiento del servidor. Una importante pregunta en el diseño de las aplicaciones de base de datos es cuán largo va a ser, se va a mantener una conexión hacia la base de datos abierta. La respuesta es que esto depende si todavía está escribiendo la aplicación cliente-servidor hacia el servidor. Entonces, para este tipo de aplicaciones que requieren una alta demanda de lo que es conexión hacia la base de datos, hay esto que se conoce como el connection pooling. Por ejemplo, vamos a abrir un Paint para que sea, porque si yo comienzo a hablar de teoría y teoría, puede ser de que no quede claro. Por ejemplo, vamos a abrir un Paint. Vamos a ver aquí, por ejemplo, digamos que tenemos, este es el servidor de base de datos y acá tenemos diferentes clientes. ¿Sí? Entonces, al momento que este cliente, a través de, puede ser, bueno, estamos ahorita viendo lo que es ADO.NET y se conecta, como vimos ahorita, como vimos en este ejemplo de aquí, que utilizamos esta conexión con el SQL Client, se conecta hacia acá. Aquí en la base de datos queda registrada, o sea,
se establece un enlace de la conexión y aquí el servidor de base de datos separa los recursos necesarios para poder mantener activa esta conexión entre el cliente que está aquí y el servicio del SQL, ¿no? Si viene otra conexión acá, entonces él hace lo mismo, separa los recursos necesarios para poder mantener esta conexión y que el cliente pueda ejecutar los diferentes comandos hacia el servidor. Y si viene hacia acá lo mismo y acá lo mismo. Entonces, aquí el servidor, digamos en este ejemplo, tendría 4 conexiones que están interactuando con el servidor y él habría separado los recursos necesarios para poder mantener estas conexiones activas, ¿no? Entonces, en este caso tan solo son 4 clientes, pero digamos que tenemos 20 clientes, 50 clientes, 100 clientes, 200 clientes. Entonces, para todo motor de base de datos, lo que es una conexión hacia ellos es lo más pesado que se puede hacer. De todas las operaciones que realiza un servidor de base de datos, la operación más pesada es la de establecer una conexión. ¿Por qué? Porque tiene que establecer, separar los recursos como tal, validar que el usuario sea válido, los contextos de seguridad, etcétera, etcétera. Es un proceso bastante pesado. Entonces, con el concepto que vamos a ver ahorita, que es el connection pooling, lo que se hace es que se establece un pool o un pool o una lista de conexiones para poder ser reutilizadas entre los clientes que se quieran conectar. Para poder lograr eso, es necesario que aquí en medio de esto de aquí haya una especie de servicio o lo que son esto más se ve en lo que es aplicaciones web, porque los clientes tienen la página web, ellos disparan algo, va hacia el servidor web y como está en el servidor web y aquí hace la instancia de la conexión hacia la base de datos, si se establece dentro de las propiedades del connection de string que tenga un pool de conexión, por ejemplo de 3 conexiones, él va a venir aquí y va a abrir 3 conexiones y dependiendo de los usuarios que tenga, él reutiliza esas conexiones. Entonces, a eso es lo que se conoce como connection pooling. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 20 usuarios, 30 usuarios, ya no voy a tener 30 conexiones, sino es que voy a tener a lo mucho 3 conexiones y con esas 3 conexiones voy a poder ejecutar todos los requerimientos que me vengan, ¿no? Entonces, el connection pooling también se puede establecer una conexión mínima y una conexión máxima, o sea, cuál es el pool mínimo, con cuál es mi pool mínimo que quiero iniciar y hasta cuándo, cuál va a ser mi máximo, dependiendo de las características del servidor. Puedo decirle, sabes que por default iníciate con 3 conexiones y máximo puedes levantarme hasta 20 conexiones. Si ya se exceden las 20 conexiones, entonces ahí ya al cliente número 21 que esté concurrentemente en ese momento tratando de ejecutar un comando hacia el servidor, le va a dar un error de connection refuse, o sea que no se puede conectar, ¿no? Entonces, pero como les digo, esto del connection pooling funciona cuando está la conexión dentro de un servicio, puede ser un Windows Service o cuando es en una aplicación tipo web que está dentro de aquí el Internet Information Service y la conexión se establece a través de este servicio y ahí puede persistir lo que es la conexión y en este caso el pooling de la conexión. Si realizamos el pooling, por ejemplo que pongamos aquí la propiedad pooling en el lado .NET y vamos hacia acá y este también y los 4 tienen eso ahí, no me va a servir nada porque cada uno de estos es un proceso diferente. Un proceso diferente, entonces serviría si es que las conexiones son internamente disparadas hacia acá y acá se manejaría el pooling. Pero para hacer algo con diferentes clientes tiene que haber algo aquí en medio, ya sea un servicio de Windows que sea el que dispare la conexión de Adobe.net, con Adobe.net dispara la conexión hacia la base de datos o un Internet Information Service donde estén las páginas web, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto del pooling se ve aquí en scb.pooling. Entonces aquí le digo si es true o false
Aquí por ejemplo le pongo true y scb.max pool size, tengo 1000 pool size, entonces le digo, ¿sabes qué? Quiero que sea 3 y el max pool size yo quiero que máximo tenga 20 conexiones simultáneas. Entonces con esto, como había mencionado, se logra de que sea muy eficiente el manejo de conexiones hacia el servidor. Pero que, como les mencionaba, esto solo funciona si es que aquí en medio hay un servicio y que este servicio, ya sea un servicio de Windows o a través de él, si la aplicación es una aplicación web, es la que establece la conexión hacia la base de datos. Con esta aplicación que es de tipo consola o de tipo Windows, si yo le pongo, si mi conexión la hago desde aquí, de nada me va a servir lo que es el pooling, porque tan solo lo va a hacer internamente dentro de la aplicación que está ejecutando dentro de mi escritorio. Ya, entonces si vamos aquí, la descripción dice get or set, o sea, obtiene o setea un valor booleano indicando que la conexión va a ser puliada o explícitamente abierta en todo momento que la conexión es requerida. Y aquí en mi input site obtiene o setea el número mínimo de conexiones permitidas en el pool de conexión para para el connection string específico. Lo mismo acá el max pool size, ¿no? Entonces yo le puedo establecer esto en mi aplicación cliente, pero como les decía, si lo ejecuto aquí individualmente dentro de esto de aquí, no me va a servir nada. O sea, si aquí yo tengo una estación, yo lo ejecuto desde mi estación y otro usuario lo ejecuta desde su estación y él realiza la conexión desde esa aplicación desktop, no va a servir esto del pooling. El pooling solo funciona si es que está dentro, si la conexión la establece un servicio o ya sea Windows o el Internet Information Service, ¿no? Si la aplicación es web. Bueno, espero que haya quedado claro lo del connection pooling. Entonces, básicamente para eso sirve. Ahorita ya va a terminar la hora. Estoy tratando que los capítulos sean máximo, cada capítulo sea máximo de 1 hora. Entonces, aquí ya terminaría lo que es el capítulo 5.1.3.